Todavía no pasa. Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el desarrollo embrionario en peces, en este caso en la especie de Prochilodeus magdalenae. Mi grupo está conformado por Yeritza González, José, Ricardo, Castro y mi persona, Carlos Miguel Carlos López. Entonces, eh, cogimos Prochilodeus magdalenae. Eh, ¿Qué hablamos como desarrollo embrionario o embriogénesis? Entonces, esto sería básicamente el proceso por el cual el embrión de esta especie después se forma y desarrolla después de la fertilización. Este estudio que hicimos o esta práctica que realizamos la hicimos con el fin de entender los mecanismos reproductivos y las etapas iniciales de este proceso. ¿Para qué? Para conocer todas las estructuras que se forman mediante va avanzando el proceso. Entonces, hablemos de que la especie tiene dos sexos, es decir, en este proceso participan los dos sexos, tanto el femenino como el masculino, es decir, que es dioica, que son dioicos. ¿A qué hacemos referencia a eso? A que el macho aporta su espermatozoide y la hembra aporta su ovocito. Hablemos también de que la fertilización es externa. La fertilización externa hace referencia a que mientras el macho libera su gameto, la hembra libera su ovocito y estos se mezclan en el ambiente. Alternativamente, ¿no? Por medio de señalización química. Entonces, después de mezclar eso, hablemos de las influencias del medio de la reproducción, es decir, todos estos aspectos que pueden hacer que el proceso no se dé adecuadamente. Para hablar de esto, tenemos que estipular también que los peces sincronizan sus reproducciones en determinadas épocas del año. ¿A qué hacemos referencia a eso? A que en una época específica del año donde las condiciones son favorables, los peces se reúnen en grupos grandes, suben corriente arriba y hacen el desove de su huevo. Pero en este caso, en el estudio eh, elaborado en la práctica, va a ser inducido por nosotros. Entonces, cuando las condiciones ambientales son favorables, este proceso se da de forma efectiva. Entonces hablemos de estos pequeños aspectos que influyen directamente en la reproducción, como sería el pH y la salinidad del agua, que actúa directamente en la viabilidad de los gametos y la tasa de fertilización. Un ambiente químicamente balanceado, un ambiente químicamente estable, afecta directamente al éxito reproductivo. En cuanto a la parte alimenticia o los nutrientes disponibles que presenten en el ambiente, en el ecosistema, influyen en la calidad de los gametos. Una dieta bastante adecuada, una dieta bastante balanceada, afectará directamente en el éxito reproductivo, una mayor fertilidad. La temperatura del agua es un factor bastante determinante. La temperatura del agua regula el metabolismo y la maduración gonadal. Por ejemplo, temperaturas adecuadas ayudarán a que el ciclo reproductivo sea exitoso. Una temperatura muy alta, una temperatura muy baja, no nos ayuda favorablemente a esto. Entonces, hablemos ahora del fotoperiodo. Acá hacemos referencia con el fotoperiodo. El fotoperiodo básicamente es la cantidad de luz que está en el día. El fotoperiodo eh, actúa directamente a la producción hormonal. La producción hormonal desencadena la madurez sexual en los peces. Y por último, hablemos del caudal de agua. El caudal de agua, uno de los más fundamentales, porque el caudal del agua o el movimiento del agua sirve para oxigenar los huevos y para dispersar los gametos de una forma eficiente para evitar la depredación. También tenemos que caracterizar que los peces muchas veces hacen el desove donde hay algas para que evitar la depredación también en ese momento. Bueno, en esta práctica se observó el desarrollo embrionario de Proskylodes magdalena con el objetivo de describir sus etapas, reconocer las fases del desarrollo y determinar más o menos en cuánto tiempo transcurre cada una de estas etapas. La metodología comenzó el 15 de septiembre de 2024 con la selección de un macho y una hembra de Proskylodes magdalena. Estos se indujeron para que liberaran sus gametos mediante una inyección que se les fue suministrada
Esta era extracto pituitario de carne. La primera dosis fue de 4,2 ml, que se le administró a las 4 am, y la segunda dosis de 37,8 ml, unas horas después. Luego se realizó un masaje por desove al pez para que éste liberara sus gametos, y una vez recogimos los gametos tanto del macho como de la hembra, se pusieron en un recipiente con condiciones específicas para pues se pudiera fertilizar el óvulo. Una vez fertilizados eh, los huevos, se realizaron observaciones periódicas cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo se llevaba una muestra al laboratorio para analizar las diferentes etapas del desarrollo embrionario, como la segmentación, el estado de blástula, la gastrulación y la formación de estructuras claves. Esto permitió determinar el tiempo de duración de cada fase y relacionarla con los conocimientos adquiridos en el aula, pues, cuando el profesor nos daba las clases. De esta manera se cumplió con el objetivo de la práctica, el cual era observar eh, cada etapa del desarrollo embrionario y cuantificando cuánto tiempo transcurría entre cada una de ellas. Bueno, también tenemos que saber que el desarrollo embrionario de estos peces cuenta con varias etapas. Son 6 etapas básicamente. La primera etapa es la fertilización. Esta ocurre eh, externamente tras la liberación de los gametos en el agua. El espermatozoide penetra el óvulo formando el cigoto, y este se desarrolla en un espacio perivitelino que rodea el vitelo y protege a todo el embrión, por decirlo así. También tenemos la segmentación, que el cigoto comienza a dividirse celularmente rápido, y la segmentación es de tipo merográstica discoidal, limitada al polo animal debido al gran tamaño del vítere. Y esto se forman blastómeros que son de tamaños uniformes. Tenemos el estadio de blástula, que es cuando el blastodermo, que está formado por los blastómeros, se organiza alrededor del vítreo y se inicia la formación de cavidades internas y el embrión se prepara para el estadio de gástrula. Cuando estamos en el estadio de gastrulación, las células del blastodermo migran diferenciándose en 3 capas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo forma la piel y el sistema nervioso. El mesodermo da origen a los músculos, a los huesos y al sistema circulatorio. El endodermo forma un tubo digestivo y órganos internos. Sí, órganos internos. Se observan estructuras iniciales como la notocorda, que actúa también como una especie de columna vertebral primitiva, por decirlo así. Contamos también con la organogénesis, que comienza con la formación de los órganos principales, la notocorda y las somitas, que también se van desarrollando, y se forma también el sistema nervioso central, el tubo neural, el corazón y parte de los vasos sanguíneos. El embrión adquiere una forma un poquito más alargada en este estadio. Y por último, finalizamos con la eclosión, que esto vaya dependiendo de la temperatura del agua y de las condiciones que se le haya brindado al desarrollo. Se viene dando entre 18 y 24 horas después de la fertilización, que es cuando la larva emerge y rompe el corium. ¿Sí? Esta secuencia de etapas del desarrollo eh, depende mucho de los factores ambientales como la temperatura, la oxigenación y la calidad del agua en el cual se estén desarrollando estos embriones. Cuando hablamos de huevos hidratados, cuando le agregamos agua, aquí ocurre que el corium se desprende y forma el espacio perivitelino. El cigoto. Cuando hablamos del cigoto, es la unión de dos gametos, tanto machos como hembras, con el fin de desarrollar o formar un nuevo individuo. En este caso hablamos de segmentación inicial, donde se observa el blastodisco del polo animal, donde comienzan las segmentaciones.
Y aquí aparece la primera segmentación. La primera segmentación es cuando comienzan a dividirse. En este caso vemos la formación de dos blastómeros en la primera segmentación. En este estadio hablaremos de mórula. Acá hacemos referencia con mórula, hacemos referencia a esta compactación celular que hay. ¿Por qué se le conoce como mórula? Se le conoce como mórula por esta forma bastante peculiar parecida a una mora. ¿Qué es la mórula? La mórula es el estadio del desarrollo temprano, después que es de la segmentación, que se caracteriza por un grupo compacto de células. Estas células son llamadas blastómeros. Entre también destaquemos que estas células que están aquí siguen siendo totipotenciales, o sea, es decir, que durante esta fase las células totipotentes, que son, tienen la capacidad de formar cualquier tipo de célula en el organismo. En cuanto a la cantidad de blastómeros que puede abarcar esto, podemos encontrar de 16, 32 células hasta 64 células. Ya en ese momento, las células es muy complicado contarlas. Este estadio ya se prepara directamente para la diferenciación celular. Acá hago referencia con la diferenciación celular. Estipulamos que la mórula es el precursor del blastocisto. Entonces, aquí se inicia la separación de, de las células formando el embrión. Y, propiamente dicho, como anteriormente lo iba a decir, se da paso a la blastulación. Entonces, ahora hablaremos de blastulación y de los estructuras o de lo que se forma en esto. La blastulación, como habíamos anteriormente dicho, se forma después de la mórula. Mire que ya está forma de mórula bastante destacada que veíamos en el anterior estadio, ya no la podemos observar. Entonces, la blastulación ocurre después de la mórula y marca el inicio de la diferenciación celular bastante avanzada. O sea, durante este proceso, las células del embrión se reorganizan para formar una estructura llamada eh, plástula, que en lo que pueda adoptar diversas formas dependiendo del tipo de desarrollo. Aquí en blastocele se forma una cavidad interna llena de líquido debajo de blastodisco, o sea, de todo esto que se llama blastodisco. Esto permite la organización de las capas que serán parte fundamental en la siguiente etapa. Entonces, el blastodisco es una capa plana de células localizadas en el polo animal donde se da la segmentación y donde se desarrolla directamente el embrión. Entonces, ahora el inicio de la especialización sería que las células comienzan a perder su totipotencia, es decir, que comienzan a perder la capacidad de formar otras células en ese estadio. Y formará el embrión propiamente dicho. Entonces, destaquemos que estos dos estadios, estas dos fases son bastante fundamental para establecer la formación de las estructuras básicas y prepararlo para los procesos más complejos como la gastrulación o la organización. La gastrulación en Proquilobium magdalena es un proceso clave donde el blastodermo, el cual es la capa externa del embrión, forma las tres capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Primero, las células del blastodermo se expanden en un proceso llamado epibolio, también, que también cubren el vítelo. Luego también se forma el blastoporo a través de la invaginación, donde las células del mesodermo y del endodermo ingresan al interior del embrión, también dándole paso luego al arquenterón. A medida que las células se desplazan, esta convergencia y extensión que alargan el embrión y organizan sus ejes corporales. Durante este proceso, el ectodermo forma la piel y el sistema nervioso. El mesodermo dará lugar a los músculos, huesos y creo que al sistema circulatorio. Y el endodermo se convertirá en los órganos internos y el tubo digestivo. En Proquilobium magdalena, los factores como ya lo había dicho antes, la temperatura, la calidad del agua, la oxigenación, son cruciales para que todo este proceso de gastrulación se dé con éxito. Vamos a hablar sobre la organogénesis avanzada y la eclosión inicial. Cuando hablamos de organogénesis avanzada es cuando la mayoría de los órganos están todos visibles, o sea, que se pueden ver a simple vista.
podemos observar la notocorda, la vesícula óptica, las somitas son más visibles. Y aquí ocurre que tienen movimientos involuntarios. Y por último, destaquemos los tiempos clave. Por ejemplo, como que la primera segmentación donde se divide el cigoto en la zona animal se da aproximadamente de 26 a 30 minutos después de la fertilización. Es decir, después de que nosotros en la práctica de laboratorio mezclamos los gametos manualmente y hacemos el movimiento de oleaje respectivamente para simular condiciones ambientales favorables. Entonces, la organogénesis, donde se producen las estructuras más especializadas, se da aproximadamente 6 horas por post-fertilización. Y por último, la eclosión final, donde el embrión rompe el corion, se puede dar aproximadamente entre 11 y 12 horas, e inclusive hasta 13 horas, dependiendo de cómo se lleve la práctica y dependiendo de las condiciones favorables que presentemos en esos ambientes.